el tipo dimensional en función al área, que es menor a 100, hace que podamos asumir que la aproximación del registro no se mantiene, ¿no? No se va a mantener. Entonces, ¿qué hacemos? Comprobamos el régimen de flujo conforme a la forma del reservorio. Nos vamos a la tablita, ¿sí? ¿Tienen la tabla a la mano? Sí, Ya, ¿cuánto le sale? Es para un pozo ubicado al medio de un rectángulo, ¿no? El error es menor a uno. 0,025, Inge. Eh, sí, exacto, 0,025. Ese sería el dato tabulado. 0,025. Entonces, el tiempo dimensional en función al área calculado, que está acá, de 0,001 horas, es menor al tiempo adimensional calculado, ¿no? ¿Cuál es la condición? Que si ese tiempo, el tiempo calculado es menor al tiempo tabulado, ¿en qué régimen de flujo estaríamos? Transiente, ¿no? La geometría del reservorio con el pozo ubicado al centro continúa en condición de estado transiente. Entonces, ustedes ya tienen sus ecuaciones para estimación de la presión adimensional para estado transiente y estado pseudoestable. Entonces, utilizamos la ecuación. Lo único que tienen que cambiar acá es este 0,02536. ¿Cuánto les sale TDA? ¿Cuánto le salió, perdón? El mismo resultado, Inge, 0,0254, redondeándolo Cero. digo, pero con 0,0020. El mismo resultado, Inge, que sacó, creo. ¿Segurísimo? Sí. y que no tenemos que cambiar el 0,33. Claro, por eso les digo, ¿cuánto le sale? Eso es 0,45. Este 0,33 es 0,45. Eso sale, Con Inge, 0, 0.003424. exacto, 0,034238, les he dicho con cuatro decimales. Entonces, acá tenemos 0,034, 0,03424, redondeado, ¿no ven? Entonces ustedes pónganle ese valor. Igual es menor a 100. Entonces la aproximación de registro no se mantiene. Ahora, este valor es el mismo. A ver, Michael, ¿le sale 0,0034 o 0,034? 34, Inge. No, no, no. 0,0034 o Sí, Inge. 0,034. Sí, sí, 0,003424. Es 15 por 10 a la menos 6. sí, 15 está por bien. 10 a la menos 6.
Ya, entonces aquí está un cero de más. No, Inge, está bien ese dato. Por eso les digo, uno me dicta 0.034. Es que se está cortando, Inge, y no se debe escuchar bien. Está Ya, exacto como en la diapositiva. esta. La única que tienen que cambiar en la lámina es la primera, el primer TDA, porque estaba en cero, en función a 0.333, ¿no? Sí, Ya, entonces está bien 0.03424. sí, Gracias, gracias Daniel, gracias a toditos. Ya, entonces, eh, hacemos el cálculo de la presión adimensional basada en el área de drenaje. Tienen la ecuación. Acá, nuevamente el error, aquí debería ser el logaritmo neperiano de 0.003424. ¿Sí? sí, Inge. Ya. Después, todos los valores están bien. Quiero que verifiquen si sale este valor de 5.4. Por favor. ¿Sí? ¿Cuánto le sale? 5,5562, Inge. Ya. Entonces, eso, corrijan, 5.52. No, 55,62. 5,5562. Sí. Ya. Listo. Entonces, ¿qué es lo que nos pide? Calcular la caída de presión. Entonces, con 5.5562, ¿no? Nosotros ya nos vamos a la siguiente ecuación que permite determinar la caída de presión. Utilizan esta ecuación, ¿verdad? Pero lo que les decía la anterior vez, ustedes tenían con la ecuación en función a la presión inicial. Acá se les pide calcular la caída de presión. Saben que un delta P en el reservorio está en función a una presión inicial y cualquier otra presión que sea menor, ¿no? En este caso, la presión fluyente de fondo de pozo, ¿sí? No se olviden que en algunas ecuaciones ustedes vieron acá una presión promedio de reservorio, ¿no? Y eso era asumiendo otras condiciones. Entonces acá tenemos la presión inicial del reservorio menos la presión fluyente, que es igual al delta P o caída de presión o drawdown que se registra en el reservorio, en función a la presión adimensional y el skim. Entonces, lo único que hacemos es despejar los datos del caudal, la viscosidad, 2.2 centipoises, el factor volumétrico del petróleo de 1.264, la permeabilidad de 580 milidarcis y el espesor neto de 65 pies. Y el cálculo ya no sería 5,4061, sino sería 5.5562, ¿verdad? Sí, Ya, más el factor skin de 1685, acá tenemos un valor mayor, algo ciento mayor. dieciséis Exacto. coma sesenta y ocho, Ya, 116,18. 68,13.
Ya, 100,166813 P6. Esa sería la caída de presión. Para 27 minutos, ¿verdad? Para 27 minutos de flujo. Ahora, lo mismo, caída de presión en el pozo después de 5 meses, les dice. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ya se están dando cuenta qué es lo que se hace primero, es calcular el tiempo dimensional en función del área de drenaje, ¿sí? Ahora, lo que tienen que hacer acá es convertir estos 5 meses a horas, ¿no? Lo que se hace es, obviamente, ver que hay meses que tienen 30, meses que tienen 31, ¿no? Y acá un dato promedio de 3.648 horas para 5 meses. Y si acá el mes lo tomamos con 30 o 31. No, por eso les digo, es que no todos los meses tienen 31, ¿no? Hay meses que tienen 30 y hay No, meses que tienen 31. Entonces tienen que asumir o 30, iniciando en 30 o iniciando en 31 y van a tener intercalado, ¿no? Inclusive si quieren pueden asumir febrero, no hay problema. Pero pues les digo, eh, un valor promedio haría que ustedes tengan 30,4 más o menos, ¿no? Sí, que según este resultado, el promedio es 30.4. Exacto. ¿Ya? ¿Ya pudieron? Entonces, como les he dicho, para 5 meses, 30 días, 31, 30, 31, 30, listo. Yo he asumido eso, ¿no? Sale 30,4 y eso llevando a horas le saldría 3.648. Hacemos los mismos cálculos. Cristian, Michael, ¿le sale este dato? Sí, Sí, Jesús sale. perfecto. Entonces, como el tiempo dimensional en función del área de drenaje es menor a 100, la aproximación del registro no se va a mantener. Solo cuando el TDA es mayor a 100 se mantiene, ¿verdad? Entonces, perdón, desde que el tiempo dimensional en función al área es menor a 100, entonces la aproximación del registro no se mantiene. Lo que tenemos que hacer es irnos a la tablita nuevamente para comprobar el régimen de flujo en función a la forma del reservorio. Entonces vamos a la tabla para un pozo ubicado al centro de una geometría rectangular, ¿no? Ya teníamos el dato anterior, que era de 0,025, que no va a cambiar, porque sigue siendo la misma geometría del reservorio. En este caso, el tiempo dimensional en función del área calculado es mayor al tiempo tabulado, ¿verdad? Entonces, como es mayor, ya no nos encontramos en régimen de flujo transiente, sino estamos en un régimen de flujo pseudoestable.
Entonces, ahora nos vamos a la otra tabla que les he pasado para calcular el factor de forma de Dietz, ¿verdad? Calculen el factor de forma de Dietz. ¿Cuánto es? 21,83, 69, ¿verdad? Sí, Inge. Listo. Entonces, ustedes tienen 21,83, 69. ¿Qué hacemos? Utilizamos la ecuación para la determinación de la presión adimensional para estado pseudoestable, ¿sí? Despejen los valores y quiero ver si les sale este mismo dato. ¿Cómo les fue, muchachos? Sí sale igual, 181,2715, pero Ya no importa, está perfecto. Para evitar problemas, van a ser con dos decimales, ¿ya? Les dije cuatro, pero para que no entren en conflicto con dos decimales nomás. Al final, no, hagan con cuatro, si no varía en el logaritmo, ¿no? Está bien, con cuatro decimales. Entonces, la caída de presión para 5 meses es de 1031 PSI, ¿verdad? ¿Qué les puede decir este dato? Ustedes tienen una presión inicial de ¿cuánto? Presión inicial de 4025, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Inge. Sí, Ya. dije. Fíjense, la caída de presión es de 1031. ¿Cuál sería su presión fluyente?
Su presión fluyente de fondo de pozo, ¿cuánto sería? 2.993 PSI, ¿verdad? Sí, Inge. Ya, 2993,2727. perfecto. Fíjense, es prácticamente una caída de cuánto. O sea, la caída de presión a cuánto equivale más o menos en porcentaje. 25% aproximadamente, más del 25% debe ser. Sí, casi el 30. Casi el 30, es hartísimo para que se tenga, o sea, es una caída de presión demasiado grande en reservorio. ¿Qué quiere decir? Yo como ingeniero lo que podría decir es de que estamos produciendo estamos produciendo un caudal muy elevado. Entonces estoy generando una caída de presión muy, muy alta, ¿no? Entonces aquí ya lo que hay que hacer es un análisis, una optimización de la producción, haciendo un análisis de cuánto afecta o incide el diámetro del choque. Porque seguramente para haber producido en 5 meses, yo ya he bajado una terminación final al pozo. O sea, lo he completado el pozo y lo he puesto en producción, ¿verdad? Entonces puede ser de que lamentablemente el, el reservorio está perdiendo energía, ¿no? Fíjense, más allá de que tengamos propiedades muy importantes en el reservorio, como una permeabilidad de 580 milidarcis, hay algo que está haciendo en el reservorio que caiga la presión tan drásticamente, ¿no? Porque es un espesor interesante nomás, ¿no? No es lenticular, el radio de pozo es normal, hay una porosidad excelente, ¿sí? 28%. La presión inicial no era baja, era interesante para un pozo petrolífero. Entonces hay algo que ha afectado a la capacidad de entrega del reservorio y a la productividad del pozo. Si ustedes ven estos datos, ¿cuál sería el principal valor que afecta? Acá, El skin Inge. el skin. Se ha generado una caída de presión importante en el reservorio, en las cercanías del pozo, con 1685. Pero, si ustedes hacen un cálculo, porque les estoy hablando así, en el sentido de que no se mecanicen, y en el examen, si les lanzo una pregunta para que hagan la estimación, no, no se chipen. Por ejemplo, yo podría ponerles acá, ¿cuál es la incidencia del factor skin o del daño en, en la capacidad de entrega del reservorio? O como les he dicho ahora, o hace un momento, ¿a causa de qué la calle de presión es tan elevada en el reservorio? Porque ustedes han visto, han hecho análisis nodal, ¿verdad? Donde existe mayor caída de presión en un sistema de producción es en el pozo, en la tubería de producción, generalmente, ¿no? Caída de presión por la densidad del fluido, caída de presión por la fricción, principalmente, ¿sí? Sí, Entonces, ¿cuál sería uno de los factores importantes? Yo les puedo preguntar en el examen, ¿cuál cree que sean eh, las causas principales para esta caída de presión? Previo a eso, yo les preguntaría en el examen, ¿no? ¿Esa caída de presión es representativa? ¿Es pequeña? ¿Es normal? ¿O es muy alta? Porque hay que aprender a analizar los resultados, ¿no? Entonces ya hicimos un pequeño análisis somero.
esta caída de presión aproximadamente representa un 30% por el dato que me da Daniel, de toda la caída perdón, en relación a la caída de presión, a la presión inicial que teníamos. Ahora, si yo considero que en la tubería de producción va a haber una caída de presión del 50%, ¿no? Estaríamos con las justas para poner el pozo en producción, ¿no? Hola. Sí, Inge, una consulta. ¿A partir de qué Mm, presión se considera eso de que ya estaría listo para producción? Perdón, de que estaría listo para producción. Sí, lo que mencionó hace un momento no le entendí muy bien. No, lo que pasa es que no se olviden. A ver, lo primero que debería responder, ¿han llevado análisis nodal? ¿O están llevando? Ya llevamos, Inge. Ya. ¿Dónde se genera la mayor caída de presión en el sistema de producción? Más del 80% de la caída de presión se genera en la tubería de producción, No, 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 no es tanto. O sea, no debería ser tanto porque no pero solo puede, o sea, una debería referencia. ser hasta un 70%, pero en condiciones extremas. Y eso se debería, como les decía anteriormente, a la caída de presión por fricción, que en el caso del petróleo, el petróleo sea muy viscoso, denso, muy denso, ¿no? Que produzca arena. Sí, son varios Ya. los factores que Son producen. varios los factores que pueden hacer. En el caso del gas, igual. En el caso del gas, la caída de presión, si bien no es tan grande en la tubería, por efecto de la fricción, perdón, por efecto de la carga hidrostática, puede ser que haya caída de presión excesiva por fricción, ¿no? O por cambio en la composición y que ya esté produciendo líquidos, ¿no? Entonces, ahí sí va a haber una mayor caída de presión. Pero no se olviden que eh, un petróleo de 2.2 centipoises es considerado un petróleo que no es volátil, ¿no? Es un petróleo negro, ¿sí? Entonces, obviamente puede deberse a la viscosidad, al daño, primero, al daño que se ha presentado en cercanías del pozo, porque es un daño alto, 16.85, ¿no? Ha habido un daño importante en el reservorio, pero principalmente sería la combinación, como les decía, de dos factores: alta viscosidad, ¿no? Y disminución de la permeabilidad en cercanías del pozo, por efecto del factor skin. Ese sería un factor importante. Ahora, el otro, obviamente, no se va a poder responder hasta que no se haga el análisis nodal, y ustedes deberán realizar el análisis nodal para ver si realmente se está produciendo a un caudal de operación mayor al caudal crítico, ¿no? Digo, mayor al caudal óptimo de producción. Desde el punto de vista de reservorios, se debería principalmente a esas dos causas, ¿no? A que el petróleo, como ustedes han visto en la tabla, tiene una viscosidad, el petróleo es viscoso, ¿no? Y debido a que se ha generado una disminución de la permeabilidad en cercanías del pozo, ¿no? Como efecto del factor de daño
ocasionado. Esa es una conclusión del ejercicio y del dato de la caída de presión, ¿no? Ahora, anoten este ejercicio porque esta va a ser prácticamente, aunque sea muy redundante, la primera práctica oficial que les va a dar más luces sobre cómo podría ser el ejercicio del examen, considerando lo que ya hemos hecho hasta ahora. Entonces, anoten. Estos dos ejercicios más estos otros dos, pero esto ya es tarea, anoten. Calcular el área de drenaje de un pozo que se encuentra produciendo 120 barriles por día en régimen de flujo pseudoestable y que genera una caída constante de la presión en el orden de 0.04655 psi por hora. Estos son los datos del reservorio y de los fluidos. El espesor neto, 572 pies, la porosidad 5.25%, el factor volumétrico del petróleo 51.3, y la compresibilidad total, en este caso de la formación, de 25 por 10 a la menos 6 psi a la menos 1. Esa es una tarea, ¿ya? Con todo lo avanzado hasta acá, ustedes deberían poder resolver este ejercicio. Parece muy simple. Tienen que aplicar varios de los conceptos que se han aprendido. ¿Ya notaron? Dije, ya sí, gracias. Listo, esa es una. Y esta es otra. Anoten. En este ejercicio, por ejemplo, ya tienen un poco más de datos y se dan cuenta que ya está en función de qué, de la pseudopresión, ¿no? En clases nosotros generamos nuestra tabla, ¿se acuerdan? Entonces, en este ya no calculamos las pseudopresiones, sino se les pide calcular la presión fluyente de un pozo de gas.
Inge, buenos días. Jorge, ¿cómo estás? Buen día. Todo bien, Inge, perdón, no podía, mi modem estaba apagado y no podía conectar, no sabía qué hacer, no tenía internet, ni WhatsApp, ni nada. Chica bacana. Ya, Pero ahorita ya puedo, ya está todo bien, Inge. Perdón. no, está bien. Gracias. ¿Ya he copiado? No. Sí, Inge, ya hemos cumplido, bueno, ya copié yo. Ya, perfecto. Ya. Entonces, por favor, esto quiero que este ejercicio quiero que lo analicen muy bien, porque si bien ya se les da el régimen de flujo en el que se está produciendo un tiempo y demás propiedades y saben que se puede hacer con pseudopresión, hay ciertos elementos que deben evaluar bien antes de aplicar determinadas ecuaciones. Y todo eso lo hemos visto en la parte teórica de, de los regímenes de flujo y también en la parte práctica que hemos ido elaborando, principalmente lo que también se hizo en clases, ¿no? En aula, los ejercicios en aula. ¿Ya? Bueno, después ya habíamos visto ecuación de difusividad, entonces con esto el primer capítulo ha sido concluido, ¿ya? Eh, en este momento voy a pasar al equipo el archivo de, del curso. Me avisan cuando les llegue. Me avisan, por favor, cuando les llegue.